Robert Davis Beber nació en 1996 en Broken Arrow, Oklahoma. Era el mayor de los 7 hijos de la familia Beber, que incluía a su hermano menor, Michael John Beber, nacido en 1998. La noche del 22 de julio de 2015, en la tranquila zona suburbana de Broken Arrow, ocurrió algo que estremeció al país. Los hermanos Robert y Michael Beber, de 18 y 16 años, llevaron a cabo un plan cuidadosamente elaborado para asesinar a sus padres y a 3 de sus hermanos menores. Su objetivo era alcanzar una fama retorcida. El crimen sacudió a toda la comunidad y dejó a muchos sin palabras. La familia Beber llevaba una vida muy reservada. David y April Beber educaban en casa a sus 7 hijos y casi no tenían contacto con los vecinos. Algunos residentes dijeron que los padres imponían reglas estrictas que mantenían a los niños encerrados la mayor parte del tiempo. Tras el crimen, muchos vecinos se dieron cuenta de que en realidad no conocían a la familia. Robert y Michael luego hablaron sobre el trato severo que recibían en casa. Robert declaró que sus padres usaban la violencia física y palabras hirientes contra él. Aseguró que su padre una vez lo arrastró escaleras arriba por un error menor y que su madre le dio bofetadas hasta dejarle moretones. Sin embargo, estas acusaciones nunca se comprobaron en los tribunales. Tarde en la noche del 22 de julio, los hermanos pusieron en marcha su plan. Estaban armados con cuchillos y recorrieron la casa, atacando a cada miembro de la familia. Crystal, de 13 años, logró sobrevivir a pesar de haber recibido una herida profunda en el cuello y múltiples puñaladas. El miembro más pequeño de la familia, de apenas 2 años, fue encontrado sano y salvo. Daniel, otro de los hermanos, logró llamar al 911 en medio del caos. Le contó al operador lo que estaba sucediendo. La policía llegó rápidamente y descubrió la escena del crimen. Encontraron a Robert y Michael escondidos en el bosque cercano. Robert aún tenía el arma en la mano cuando fue arrestado. Durante la investigación, los agentes encontraron una memoria USB en la habitación de los hermanos. Contenía planes para cometer más actos violentos. Querían superar casos anteriores. Habían escrito sobre cómo ocultar los cuerpos y luego viajar por todo el país, con la intención de asesinar al menos a 50 personas. Incluso planeaban grabar todo y subirlo a Internet. Robert confesó que eligió a su familia como primera víctima para evitar cualquier obstáculo en sus planes más grandes. También dijo que el maltrato sufrido justificaba sus actos, aunque los expertos encontraron esa lógica difícil de aceptar. En el juicio, Robert se declaró culpable de 5 cargos de homicidio en primer grado y 1 por causar lesiones graves. En 2016, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Michael también fue juzgado como adulto. En 2018, fue hallado culpable de los mismos cargos. Recibió 5 cadenas perpetuas consecutivas, más 28 años adicionales por las heridas infligidas a su hermana. Técnicamente, podría solicitar libertad anticipada tras cumplir la mayor parte de la condena, pero la duración total implica que pasará el resto de su vida en prisión. Durante el juicio, Michael decidió no declarar en su defensa. Sus abogados dijeron que solo seguía a su hermano. Sin embargo, sus propias declaraciones a la policía demostraron que participó de forma voluntaria. La casa de los Beber fue demolida. En su lugar se construyó Reflection Park, un espacio dedicado a honrar a las víctimas y a los primeros en responder aquella noche. Al 10 de mayo de 2025, tanto Robert como Michael Beber siguen encarcelados en Oklahoma. Cumplen sus cadenas perpetuas sin fecha de ejecución prevista. Pero, ¿qué pudo llevar a un joven de 17 años en Florida a cometer un acto impensable y luego hacer una fiesta como si nada hubiera pasado? Tyler Hadley nació en 1993. Pasó su primer mes de vida en la unidad neonatal del hospital. Creció en Port St. Lucie, Florida, junto a sus padres, Mary Jo y Blake Hadley. Mary Jo fue maestra de primaria durante 24 años. Blake trabajaba como ingeniero de vigilancia en Florida Power and Light. El hermano mayor de Tyler, Ryan, vivía en Carolina del Norte cuando ocurrió la tragedia. Desde pequeño, Tyler luchó contra la depresión, la ansiedad y una baja autoestima. A los 16 años ya bebía en exceso y combinaba sustancias recreativas con medicamentos recetados. También tenía problemas frecuentes en la escuela, faltaba a clases y cometía actos ilegales menores como provocar pequeños incendios, robar cosas o dañar propiedad ajena. El 16 de julio de 2011, cuando tenía 17 años, Tyler atacó a sus padres con un martillo hasta quitarles la vida.
Luego pasó varias horas limpiando la escena. Después de eso, organizó una fiesta en la casa. Invitó a unas 60 personas por Facebook. Escondió los cuerpos de sus padres en el dormitorio principal y los cubrió con objetos de la casa. Durante la fiesta, Tyler permitió que su amigo Michael Mandel entrara al dormitorio. Le mostró lo que había hecho. Michael, horrorizado, llamó a la policía temprano a la mañana siguiente. Esa llamada llevó al arresto de Tyler. Los investigadores identificaron varias causas detrás del crimen. Tyler había intentado un programa ambulatorio para tratar su consumo de sustancias, pero dijo que no le sirvió. Sus padres hicieron todo lo posible para brindarle ayuda las 24 horas del día, pero él no quería recibirla. También estaba involucrado en una demanda por haber herido a un niño mientras conducía el auto de su padre. La demanda exigía 15-0 y generó más tensión en el hogar. Tyler fue acusado por la muerte de sus dos padres. En febrero de 2014, se declaró no contest, sin disputar los cargos, lo que le permitió evitar un juicio completo. El juez Robert R. McEmpson lo sentenció a 2 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad. El juez calificó el crimen como brutal, planeado y sin rastro de compasión. En abril de 2016, la Corte Suprema de Florida dictó que los menores de 18 años, al momento de cometer delitos tan graves, deben tener la posibilidad de revisar su sentencia después de 25 años. Gracias a ese fallo, la sentencia original de Tyler fue anulada. En diciembre de 2018, recibió de nuevo una condena de cadena perpetua, pero esta vez con la opción de solicitar libertad condicional después de cumplir 25 años. Durante su nueva audiencia de sentencia, Tyler expresó un profundo arrepentimiento. Admitió que aún no entendía por qué había quitado la vida a sus padres. Le dijo al juez: «Todavía no me entiendo a mí mismo ni las razones de mis actos. Tratar de explicarlo sonaría como una excusa, y no hay ninguna excusa». También dijo que deseaba que nada de eso hubiera sucedido. Pero, ¿cómo pudo una hija, convencida de que estaba enferma, convencer a un extraño para acabar con la vida de la mujer a la que llamaba mamá? Gypsy Rose Blanchard nació en 1991 en Golden Meadow, Luisiana. Desde que era bebé, su madre, Claudine Didi Blanchard, la sometió a tratamientos perjudiciales. Didi afirmaba que Gypsy tenía leucemia, distrofia muscular y graves problemas de audición y visión. La obligó a someterse a cirugías y tratamientos innecesarios e incluso falsificó documentos oficiales para hacerla parecer más joven, todo con el objetivo de recibir dinero y regalos de personas solidarias. Durante su infancia, Gypsy vivía en silla de ruedas y era alimentada a través de una sonda. Llegó a creer que realmente estaba gravemente enferma. Vecinos y extraños se volcaron en apoyarlas, convencidos de que estaban ayudando a una madre devota que cuidaba a una hija con enfermedad terminal. Pero en realidad, Gypsy estaba sana y podía caminar perfectamente. A comienzos de 2015, Gypsy conoció por internet a un hombre llamado Nicholas Godejohn. Se hicieron cercanos y empezaron a hablar sobre cómo poner fin al control de Didi. El 14 de junio de 2015, Gypsy le entregó a Nicholas cinta adhesiva, guantes y un arma blanca, y lo guió paso a paso. Ella se escondió en el baño, tapándose los oídos para no escuchar lo que ocurría. Mientras Didi dormía, Nicholas la apuñaló 17 veces con el objeto afilado. Después del crimen, ambos huyeron a un motel y luego viajaron a Wisconsin. Poco tiempo después, las autoridades los localizaron y arrestaron. Gypsy fue acusada en relación con el asesinato. Debido al abuso extremo que había sufrido, los fiscales le ofrecieron una reducción de cargos. En 2016 se declaró culpable de un delito menor y recibió una condena de 10 años de prisión. Cumplió aproximadamente 8 años y fue puesta en libertad condicional en diciembre de 2023. Godejohn fue juzgado por separado. Fue hallado culpable de haber acabado con la vida de Didi y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad anticipada. El caso atrajo atención a nivel nacional. Expuso los peligros del síndrome de Munchausen por poder y hasta dónde llegó Didi para explotar las supuestas enfermedades de su hija. Tras su liberación, Gypsy comenzó a hablar públicamente sobre su experiencia. En 2022 se casó con Ryan Scott Anderson, pero se divorciaron en 2024. En diciembre de 2024, tuvo una hija llamada Aurora con su pareja Ken Urker. Al 10 de mayo de 2025, Gypsy Rose Blanchard tiene 33 años
y vive en Estados Unidos. Continúa compartiendo su historia a través de entrevistas y apariciones públicas, con la esperanza de ayudar a otros a identificar y escapar del maltrato. Cody Posey nació en 1989. Su infancia temprana fue inestable. Sus padres, Delbert Paul Posey y Carla Burst, se divorciaron en 1992, lo que dio lugar a una larga batalla por la custodia. Al principio, Cody vivió con su madre. Tras el fallecimiento de ella en un accidente automovilístico, fue a vivir con su padre, Paul Posey. Paul se había casado con Tryon Schmid y todos vivían en el rancho Chavez Canyon, en Hondo, Nuevo México. Ese rancho pertenecía al periodista Sam Donaldson. Paul trabajaba allí como capataz. El 5 de julio de 2004, Cody, con solo 14 años, le disparó a su padre, a su madrastra y a su hermanastra de 13 años, Mary Lee Schmid. Luego ocultó sus cuerpos en un montón de estiércol del rancho. Unos días después, Sam Donaldson regresó al lugar y notó señales de algo inquietante. Durante el juicio, Cody declaró que actuó tras años de maltrato. Aseguró que su padre le había presionado una barra de metal caliente contra la piel después de que él se negara a una propuesta inapropiada de su madrastra la noche anterior. A la mañana siguiente, mientras realizaba tareas en el rancho, su padre lo abofeteó. En ese momento, Cody tomó un revólver. Primero le disparó a su madrastra, luego a su padre y finalmente a su hermanastra. Ninguno sobrevivió. En el tribunal, varios testigos hablaron del abuso que Cody había sufrido. Sin embargo, la fiscalía argumentó que Cody había planeado los asesinatos y que no había pruebas de maltrato. El 7 de febrero de 2006, el jurado lo declaró culpable de homicidio intencional en primer grado por la muerte de su hermanastra, homicidio intencional en segundo grado por la muerte de su madrastra y homicidio voluntario por la de su padre. También fue declarado culpable de 4 cargos por manipulación de pruebas. La fiscalía pidió que se le impusiera una sentencia como adulto, pero el juez James Waylon Counts decidió tratar a Cody como menor de edad, con la esperanza de que pudiera rehacer su vida. Ordenó que permaneciera bajo custodia del Estado hasta cumplir los 21 años. Cody cumplió 21 años el 9 de octubre de 2010 y fue liberado ese mismo día. Durante su tiempo en custodia, terminó la secundaria y acumuló casi 2 años de créditos universitarios. Su tío contó más tarde que Cody no tuvo problemas de conducta y que solía ayudar a otros jóvenes en el centro de detención. Ahora conozcamos al hijo de Texas que convenció a su novia y a un amigo para acabar con la vida de sus padres, todo por una herencia de $1.65 millones. El 11 de diciembre de 2003, Rick y Susanna Wamsley fueron encontrados muertos en su casa de Mansfield, Texas. Detrás del crimen estaban su hijo, Andrew Wamsley, su novia, Chelsea Richardson, y su amiga Susana Toledano. El objetivo era claro: quedarse con la herencia de Andrew, valorada en aproximadamente $1.65 millones. Andrew Wamsley nació en 1984 y era el segundo hijo de Rick y Susana. En enero de 2003, comenzó a salir con Chelsea Richardson. Sus padres no aprobaban esa relación y decidieron cortarle la mesada. Eso generó una gran distancia entre ellos y despertó en Andrew el deseo de tener su propio dinero. Chelsea Richardson también nació en 1984 y creció en un vecindario obrero del condado de Tarrant. Se mudó con Andrew y rápidamente se volvió una figura dominante en su vida. Según sus amistades, Chelsea sabía manipular a las personas para que hicieran lo que ella quería. Susana Toledano, nacida también en 1984, era compañera de cuarto de Chelsea. Tenía problemas familiares propios y dependía emocionalmente de Chelsea. Se sentía atrapada y vulnerable, y por miedo o presión, aceptó participar en el plan. El primer intento fue sabotear el auto de Rick y Susana. Dispararon al tanque de gasolina con la esperanza de provocar una explosión. Pero el plan falló. Entonces idearon uno nuevo. Susana se escondería en el closet de Andrew y atacaría a sus padres por la noche. Sin embargo, en el último momento, se paralizó y no pudo hacerlo. ¿Por qué Susana aceptó participar? Porque dependía de Chelsea, tanto económicamente como emocionalmente. Chelsea usó esa dependencia para presionarla a seguir adelante. La noche del 11 de diciembre, Susana entró a la casa de los Wamsley y le disparó a Susana mientras dormía en el sofá. Rick corrió al escuchar el disparo. Se produjo un forcejeo. Andrew y Chelsea llegaron corriendo. Chelsea disparó por la espalda a Rick
y luego ambas mujeres lo atacaron con un objeto punzocortante varias veces. No logró sobrevivir a las heridas. Al principio, los investigadores tenían pocas pistas. En marzo de 2004, una prueba de ADN en un cabello encontrado en la mano de Rick coincidió con Susana. Fue arrestada en Illinois el 5 de abril de 2004. Ante la contundencia de las pruebas, confesó y delató a Andrew y Chelsea. Los investigadores también arrestaron a Hilario Cárdenas, un gerente de IHOP que les había proporcionado el arma. Susana Toledano se declaró culpable para evitar la pena máxima. Fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. El juicio de Chelsea Richardson comenzó en mayo de 2005. Varios reclusos declararon que ella había confesado su participación. El jurado la declaró culpable de cargos capitales y recibió la pena más severa disponible en ese momento. En 2011, su sentencia fue modificada a cadena perpetua después de que saliera a la luz que la Fiscalía había ocultado pruebas. Podrá solicitar libertad condicional después de 40 años. En marzo de 2006, Andrew Wamsley fue declarado culpable de cargos capitales y también recibió cadena perpetua. El jurado no lo consideró un peligro futuro, por lo que evitó la pena máxima. Podrá pedir libertad condicional en 2044. Hilario Cárdenas se declaró culpable de haber ayudado a planear el crimen. Fue sentenciado a 50 años de prisión. Puede solicitar libertad condicional, pero hasta ahora todas sus peticiones han sido rechazadas. El siguiente caso es el de un joven silencioso, retraído, que escuchaba voces que nadie más podía oír, hasta que una noche todo colapsó. Y si aún estás viendo, eres un verdadero fanático del crimen real, suscríbete para más historias como esta. Zachary Davis nació en 1997 en Hendersonville, Tennessee. Era el menor de 2 hermanos. Sus padres eran Melanie y Chris Davis. Llevaban una vida de clase media. En 2007, Chris Davis falleció a causa de la enfermedad de Lou Gehrig, ELA. Zachary tenía solo 10 años. Le costó mucho asimilarlo. Mostraba signos de tristeza profunda y otros problemas de salud mental. Su madre lo llevó a consultar con el Dr. Bradley Freeman en el centro médico de la Universidad de Vanderbilt. Zachary decía que escuchaba voces que no existían, pero con el tiempo su madre dejó de llevarlo a las citas y su tratamiento se interrumpió por completo. Durante la adolescencia, su comportamiento se volvió más extraño. En la preparatoria Station Camp era considerado un marginado. Usaba la misma sudadera con capucha casi todos los días. Hablaba en susurros. Parecía estar completamente desconectado de sus emociones. El 10 de agosto de 2012, Zachary fue al cine con su madre y su hermano mayor, Josh. Después de que todos se durmieran en casa, bajó al sótano y tomó un mazo. Luego fue al dormitorio de su madre y la golpeó varias veces en la cabeza mientras dormía. El médico forense determinó que murió a causa de esos golpes. Después del ataque, Zachary intentó incendiar la casa. Encendió un fuego en la sala del piso superior, justo donde dormía su hermano Josh. Por suerte, Josh logró escapar sin sufrir daños. Más tarde, la policía encontró a Zachary caminando por una carretera cercana. Llevaba un cuaderno. Dentro había una carta en la que confesaba lo que le había hecho a su madre. También decía que había intentado matar a su hermano incendiando la casa. Cuando habló con los investigadores, Zachary dijo que su madre no cuidaba bien de la familia. También aseguró que había escuchado la voz de su padre, que le decía que lo hiciera. En el juicio, Ladra, Sandra Phillips y el Dr. Bradley Freeman testificaron que Zachary padecía esquizofrenia y depresión. Ladra. Phillips señaló que él no mostraba ningún remordimiento. Por la gravedad del caso, Zachary fue juzgado como adulto. En abril de 2015 fue declarado culpable de planear y causar la muerte de su madre, de intentar hacer lo mismo con su hermano y de haber provocado el incendio. Fue sentenciado a cadena perpetua, más 2 condenas adicionales de 20 años cada una. Estas penas se cumplen de forma consecutiva. Durante el juicio, Zachary sorprendió a todos al declarar que había sido su hermano Josh quien había lastimado a su madre. Esta afirmación contradecía completamente sus declaraciones anteriores. El tribunal no le creyó esa nueva versión. Zachary Davis cumple actualmente su condena en una prisión del estado de Tennessee. Pero ¿qué puede llevar a una hija, abrumada por el cuidado constante y luchas internas invisibles, a tomar una escopeta y dispararle a su propia madre? Rachel Lee Hudson nació en 1994 y creció en un hogar marcado por las dificultades.
La salud de su madre, que se deterioraba rápidamente, dominaba la dinámica familiar. Rachel, aún adolescente, se convirtió en su principal cuidadora. Además, luchaba en silencio contra problemas graves de salud mental que nadie había detectado por completo ni tratado adecuadamente. Y entonces, el 29 de noviembre de 2013, todo se vino abajo. Con solo 19 años, Rachel disparó a su madre, Susan Hudson, de 58 años, dentro de la casa familiar en Chesapeake, Virginia. Usó una escopeta a corta distancia. La herida fue fatal. Instantes después, Rachel llamó a su padre. Por teléfono, le contó lo que había hecho. Luego, en un estado de colapso emocional, le envió una foto, una imagen que lo perseguiría a él y a los oficiales que acudieron al lugar. En ese momento, Rachel estaba completamente abrumada. La carga del cuidado constante, combinada con una enfermedad mental no diagnosticada, la habían llevado al límite. En el juicio, explicó que su plan original era quitarse la vida, pero al imaginar lo que su madre sentiría al encontrar su cuerpo, tomó una decisión trágica e irreversible: evitarle ese dolor, acabando con su vida primero. Tras su arresto, médicos evaluaron su estado mental. A fines de 2014, un juez determinó que Rachel era competente para enfrentar un juicio. Comprendía los cargos, aunque el trasfondo emocional de lo ocurrido era profundamente complejo. En junio de 2015, Rachel se declaró culpable de 2 cargos, uno por la muerte de su madre y otro por haber usado un arma de fuego durante el hecho. El 10 de noviembre de 2015, fue sentenciada por el Tribunal del Circuito de Chesapeake. El juez le impuso 18 años de prisión. Algunas historias comienzan con el silencio, pero la siguiente empezó con una decisión que ningún niño debería tener que tomar. Brescia Meadows nació en 2001 en Warren, Ohio. Pasó su infancia en un hogar marcado por el maltrato familiar severo. Su padre, Jonathan Meadows, era cruel con su madre, Brandy, y con los hijos. En 2011, Brandy acudió a la policía y pidió una orden de protección contra Jonathan. Declaró que, durante sus 17 años de matrimonio, él le había causado múltiples heridas, costillas rotas, dedos fracturados y moretones en el rostro. «Si nos encuentra», dijo Brandy, «estoy segura de que intentará acabar con nuestras vidas». Sin embargo, el tribunal desestimó la orden y Brandy regresó con Jonathan. La tía de Brescia, Martina Latesa, era oficial de policía en Cleveland. Señaló que Brescia jamás había sido una joven agresiva. Según Martina, su sobrina nació dentro de una pesadilla de maltrato. En mayo de 2016, Brescia se escapó de casa. Fue a vivir con su tía porque temía por la seguridad de su familia. El 28 de julio de 2016, alrededor de las 4 de la madrugada, Brescia, de 14 años, tomó el arma calibre .45 de su padre y le disparó mientras dormía. La herida fue fatal. Su madre llamó al 911 de inmediato. La policía arrestó a Brescia y la acusó de homicidio agravado. Su abogado, Ian Friedman, declaró que ella solo estaba intentando proteger a su familia de una situación peligrosa. Al principio, Brescia enfrentaba la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión. Su caso captó la atención nacional y generó la campaña Free Brescia. En mayo de 2017, aceptó un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de homicidio involuntario, un cargo menor. Fue sentenciada a 1 año y 1 día en un centro juvenil con crédito por el tiempo que ya había cumplido. Luego pasó 6 meses en una institución de salud mental. Una vez que cumpliera 18 años, su historial sería sellado. Brescia salió del centro a principios de 2018 y regresó a casa. Se le impuso una libertad condicional de 2 años. Su caso puso en evidencia lo difícil que puede ser la vida para los niños que crecen en entornos de violencia constante. También abrió el debate sobre cómo el sistema judicial trata a los menores en esas circunstancias. Pero, ¿qué sucede cuando un niño con la mitad de su edad toma un revólver y lleva a cabo un tiroteo planeado? Joseph Hall nació en el año 2000, en California. Su infancia estuvo marcada por una gran inestabilidad y dificultades. Su madre, Leticia Neal, consumía diversas sustancias ilegales y bebía en exceso durante el embarazo, lo que generó preocupación sobre el desarrollo prenatal de Joseph. Desde pequeño mostró problemas de conducta. A los 10 años ya había pasado por 6 escuelas distintas. Incluso, una vez en kinder, le clavó un lápiz a una maestra. El 1 de mayo de 2011, Joseph,
Con apenas 10 años, tomó un revólver Magnum .357 del dormitorio de sus padres. Fue hasta donde su padre, Jeff Hall, dormía en el sofá de su casa en Riverside, California. Joseph apuntó a la cabeza de su padre y apretó el gatillo. Jeff falleció poco después. Jeff Hall era líder regional del Movimiento Nacional Socialista, un grupo de ideología neonazi. El arma que Joseph usó era parte de la colección familiar. El ambiente en casa era todo menos seguro. La vivienda solía estar sucia. Las armas estaban al alcance de los niños. Jeff Hall tenía fama de golpear tanto a sus hijos como a su esposa, Krista McCary. Los servicios de protección infantil recibieron 23 denuncias sobre las condiciones del hogar. Casi todas se cerraron sin tomar medidas. Más tarde, Joseph le dijo a la policía que había soportado años de abuso físico. Vivía con miedo constante de su padre. También contó que había visto un episodio de la serie Criminal Minds, donde un niño se defendía de un padre violento y no enfrentaba consecuencias. Eso lo llevó a pensar que él también podía hacerlo sin ser castigado. Aunque solo tenía 10 años, Joseph fue responsabilizado por homicidio en segundo grado. Su equipo legal explicó que tenía retrasos en el desarrollo. Argumentaron que su entorno lo había llevado a creer que la violencia era normal. La fiscalía no estuvo de acuerdo. Destacaron que Joseph admitió haber planeado el hecho con varios días de anticipación. En 2013, la jueza Jean Leonard concluyó que Joseph sí sabía distinguir entre el bien y el mal. Dijo, apuntó con el cañón de una pistola a la cabeza de su padre y apretó el gatillo. Fue declarado culpable. Joseph fue enviado a un centro de detención juvenil, donde permanecerá hasta cumplir los 23 años. Sus abogados solicitaron que fuera trasladado a un programa privado con apoyo psicológico y educación, enfatizando que lo que más necesitaba era ayuda para sanar, no castigo. El siguiente caso nos lleva a Alabama, donde un adolescente solitario, en una sola noche, acabó con la vida de todos los miembros de su familia. Mason Sisk nació en 2005 en Alabama. Creció en Elkmont, un pequeño pueblo en el condado de Limestone. Era el mayor de 5 hermanos. Su padre, John Sisk, tenía 38 años. Su madre, Mary, 35. Sus hermanos menores eran Kane, 6 años, Aurora, 4, y el pequeño Colson, de apenas 6 meses. Vivían en una casa modesta, como muchas familias de la zona. La infancia de Mason parecía normal. Asistía a las escuelas locales. Era callado y reservado. No hubo grandes problemas ni en casa ni en la escuela. Pero dentro del hogar, la tensión era más común de lo que muchos imaginaban. La noche del 2 de septiembre de 2019 ocurrió algo terrible. Mason, con solo 14 años, usó un arma de fuego contra su padre, su madrastra y sus 3 hermanitos mientras dormían. Cada uno fue herido de un disparo en la cabeza. Ninguno sobrevivió aquella noche. El más pequeño, Colson, tenía solo 6 meses. Al principio, Mason dijo que estaba en el sótano jugando videojuegos. Afirmó que escuchó disparos y vio un auto alejarse. Pero los investigadores notaron que su historia no coincidía con la evidencia. Tras más interrogatorios, finalmente confesó lo que había hecho. Dijo que estaba cansado de todas las peleas en la casa y que los niños estaban pasando por mucho. Mason fue acusado de los delitos más graves según las leyes de Alabama por haber causado la muerte de 5 miembros de su familia. Como era menor de 18 años, no podía recibir pena de muerte. La máxima sentencia posible era cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su primer juicio terminó sin veredicto. Pero en abril de 2023, un nuevo jurado lo declaró culpable de todos los cargos tras solo 2 horas de deliberación. La fiscalía presentó un video con la confesión de Mason. La defensa argumentó que el interrogatorio fue demasiado largo e injusto. El 7 de septiembre de 2023, el juez Chadwick Wise le impuso cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En la audiencia, el juez calificó el caso como espantoso y dijo que merecía la pena más severa que permite la ley. Mason no dijo una sola palabra al momento de la sentencia. Varios familiares hablaron sobre el dolor que dejaron las pérdidas. Uno de ellos dijo, «Fuiste parte de esta familia desde que tenías 4 años. Recuerdo llevarte a comprar videojuegos y a tus prácticas de baloncesto. Ahora, lo único que nos queda son fotos familiares». Hasta mayo de 2025, Mason permanece encerrado en una institución del estado de Alabama. No tiene posibilidad de salir antes. Su equipo legal intentó anular el juicio, alegando que el interrogatorio fue injusto y que el proceso tuvo fallos.
esos intentos fueron rechazados. El Tribunal de Apelaciones del Estado confirmó todas las condenas. A continuación, 2 padres desaparecen, una hija con una historia que se desmorona y un motivo que nadie quería creer. Sarah Marie Johnson nació en 1987 en Bellevue, Idaho. Creció en una familia suburbana común y asistía a la preparatoria Wood River en la ciudad de Haley. Sus padres, Alan Scott Johnson y Diane Johnson, estaban muy involucrados en su vida y trataban de guiar sus decisiones. Bruno Santos tenía solo 19 años, pero sus vínculos con una red criminal mexicana preocupaban a los padres de Sarah. Temían que ese entorno pusiera a su hija en peligro. Por eso le prohibieron seguir viéndolo y le quitaron las llaves del auto. El 2 de septiembre de 2003, los padres de Sarah fueron hallados muertos a tiros en su casa. Alan tenía 2 disparos en el pecho. Diane fue asesinada de un disparo en la cabeza mientras dormía. Al principio, Sarah aseguró que alguien había entrado a la casa y los había matado. Pero las pruebas físicas no coincidían con esa versión. Los investigadores hallaron el ADN de Sarah en una bata de baño y en un guante de látex abandonado. También encontraron residuos de pólvora en un guante de cuero dentro de su habitación. El rifle Winchester calibre .200 64 utilizado en los asesinatos se encontraba guardado en la casa de huéspedes Sun, lugar al que Sarah tenía acceso. Los detectives concluyeron que el principal motivo de Sarah era su deseo de seguir viendo a Santos. Bajo las reglas de sus padres, esa relación estaba prohibida. Al sentirse atrapada, decidió eliminar lo que se interponía en su camino. En marzo de 2005, fue juzgada por los asesinatos de sus padres. La fiscalía presentó pruebas forenses contundentes, coincidencias de ADN, residuos en el guante y acceso al arma. El jurado no creyó su historia del intruso y la declaró culpable de 2 cargos de homicidio en primer grado. El juez le impuso 2 cadenas perpetuas consecutivas, más 15 años adicionales por el uso de arma de fuego. En 2008, la Corte Suprema de Idaho confirmó que el juicio fue justo y ratificó el veredicto. Las solicitudes posteriores de Sarah para un nuevo juicio basadas en supuesta mala defensa o en la posibilidad de otro sospechoso fueron rechazadas. Los tribunales concluyeron que no había pruebas nuevas suficientes para reabrir el caso. Hoy, Sarah Johnson cumple condena en el Centro Correccional para Mujeres de Pocatello, en Idaho. Ella sigue afirmando que no cometió los crímenes y mantiene su versión del intruso. Sin embargo, los resultados forenses, los hallazgos balísticos y todas las decisiones judiciales hasta ahora han sostenido su condena. David Brom nació en 1971 en Cascade Township, Minnesota. Era el segundo de 4 hijos. Sus padres eran Bernard, de 43 años al momento de su muerte, y Paulette, de 42. Sus hermanos menores eran Diane, de 13 años, y Richard, de 11. La familia vivía en una casa modesta a las afueras de Rochester, una ciudad conocida por sus centros médicos y su vida suburbana tranquila. Amigos y vecinos describían a David como un adolescente callado y educado. Tenía 16 años cuando ocurrió la tragedia, pero detrás de esa imagen tranquila luchaba con una tristeza profunda. Había intentado quitarse la vida en 2 ocasiones antes del suceso. Su padre solía criticarlo con dureza, especialmente por su apariencia y su gusto musical. A Bernard no le gustaba el cabello largo de David ni la música que escuchaba. Esa tensión fue acumulándose con el tiempo. La noche del 17 de febrero de 1988, David y su padre discutieron una vez más por la música. La pelea se intensificó. David se quedó despierto hasta la madrugada del 18 de febrero, cerca de las 3 a.m. Bajó al sótano, tomó un hacha, subió nuevamente y desató un violento ataque contra su familia. Primero golpeó a su padre, Bernard, en el dormitorio principal. Luego fue tras su madre, Paulette. Después atacó a su hermano menor, Richard, y finalmente a su hermana Diane, a quien encontró en el pasillo. Cada uno de ellos sufrió múltiples heridas graves en la cabeza. El forense registró casi 50 lesiones distintas entre los 4 miembros de la familia. A la mañana siguiente, David no se presentó a la escuela. Su ausencia preocupó a una amiga, quien más tarde contó que él la detuvo camino a clases y le pidió que faltaran juntos. Mientras estaban fuera, David le confesó lo que había hecho. Le relató cómo había utilizado el hacha contra cada miembro de su familia. Las autoridades fueron alertadas y comenzaron una búsqueda.
Al día siguiente, encontraron a David en una cabina telefónica cerca de la oficina postal local. Fue detenido sin resistencia. Como era menor de 17 años, inicialmente fue acusado en un tribunal juvenil, pero la gravedad del caso llevó a que fuera juzgado como adulto. Durante el juicio, sus abogados alegaron que David no estaba en sus cabales en ese momento. Señalaron su historial de depresión severa y sus intentos de suicidio previos. La fiscalía, en cambio, sostuvo que David sabía exactamente lo que hacía y comprendía las consecuencias. Tras deliberar, el jurado lo declaró culpable de 4 cargos de homicidio en primer grado. El 16 de octubre de 1989, el juez le impuso 4 cadenas perpetuas consecutivas, con posibilidad de libertad condicional tras 52 años y 6 meses. Hasta mayo de 2025, David Brom tiene 53 años y cumple su condena en el Centro Correccional de Lino Lakes, Minnesota. A lo largo de los años, ha rechazado solicitudes de entrevistas y ha hablado muy poco sobre lo ocurrido. ¿Hasta dónde pueden llegar 2 adolescentes para guardar un secreto y silenciar a la única persona que lo sabe? El 11 de junio de 2009, en el Dorado Hills, California, Tyler Witt, de 14 años, y su novio Stephen Colbert, de 19, terminaron con la vida de Joanne Witt, la madre de Tyler. Tyler vivía con su madre, quien era ingeniera y madre soltera. La relación entre ambas era complicada. En el pasado, el comportamiento de Tyler había llevado a que Joanne perdiera temporalmente la custodia de su hija. En diciembre de 2008, Tyler conoció a Stephen en una cafetería cercana. A pesar de la diferencia de edad, iniciaron una relación romántica. Tyler convenció a su madre de dejar que Stephen alquilara un cuarto en la casa, alegando que él era gay. Cuando Joanne descubrió la verdad, echó a Stephen de la casa y llevó el diario de su hija a la policía. Reportó la relación, y Stephen enfrentaba ahora posibles cargos por mantener una relación con una menor. Fue entonces cuando Stephen y Tyler idearon un plan terrible. Aquella noche, Tyler puso pastillas para dormir en la bebida de su madre. Cuando Joanne cayó dormida, Stephen entró en la casa. Juntos, le asestaron alrededor de 20 heridas en la parte superior del cuerpo. Luego huyeron a San Francisco, dejando encendido el aire acondicionado para retrasar la descomposición del cuerpo. El 16 de junio de 2009, la policía arrestó a Tyler y Stephen en San Bruno, California. Los encontraron escondidos detrás de un contenedor de basura, cambiándose de ropa. En la habitación de hotel donde se alojaban, los oficiales hallaron señales de que habían intentado quitarse la vida. Habían mezclado cereal Fruit Loops, pastel y veneno para ratas. Durante el interrogatorio, Tyler primero dijo no saber nada sobre lo ocurrido. Luego pidió un abogado. Stephen, por su parte, dijo que estaba preocupado por Tyler, pero no dio muchos detalles. Tyler aceptó un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de homicidio en segundo grado para poder testificar contra Stephen. Dijo que él fue quien cometió el crimen, mientras ella esperaba fuera del dormitorio. Stephen, en cambio, declaró que Tyler ya había causado la muerte de su madre cuando él llegó. El jurado concluyó que Stephen actuó con intención especial. Fue hallado culpable de homicidio en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Tyler recibió una sentencia de 15 años a cadena perpetua. El 26 de agosto de 2022, Tyler Witt fue liberada bajo libertad condicional. Stephen Colbert continúa cumpliendo su condena en el Centro de Atención Médica de California en Stockton. Lyle y Eric Menéndez crecieron en una familia que desde afuera parecía rica y feliz. Lyle nació en 1968 en la ciudad de Nueva York. Eric llegó en 1970, en Blackwood, Nueva Jersey. Su padre, José Menéndez, había emigrado desde Cuba. Con trabajo y ambición, escaló posiciones hasta convertirse en director ejecutivo de Live Entertainment. Su madre, Mary Louise Kitty Menéndez, era maestra, pero dejó su empleo para dedicarse a criar a sus hijos. En los años 80, la familia se mudó a una lujosa casa en Beverly Hills, California. Llevaban un estilo de vida acomodado. Sin embargo, la vida familiar distaba mucho de ser ideal. Los hermanos afirmaron más tarde que su padre los maltrataba con frecuencia. También dijeron que su madre lo sabía, pero no hacía nada para detenerlo. Estas afirmaciones serían claves en todo lo que vendría después. El 20 de agosto de 1989, los vecinos llamaron a la policía tras escuchar disparos en la casa de los Menéndez. Cuando los agentes llegaron, encontraron a José y Kitty con heridas de bala. Ambos habían muerto. Lyle,
de 21 años, fue quien llamó al 911. Eric, de 18, estaba en la puerta principal, visiblemente afectado. Al principio, los detectives pensaron que podría tratarse de un ajuste de cuentas relacionado con el mundo del crimen organizado, dadas las conexiones empresariales y la fortuna de José. Pero en las semanas siguientes, los investigadores notaron que los hermanos empezaron a gastar grandes sumas de dinero. Compraron autos caros y joyas. Ese comportamiento despertó sospechas. Durante sesiones de terapia, Eric habló sobre los asesinatos. Su terapeuta, el doctor Jerome Osiel, grabó las conversaciones. Cuando entregó las cintas a la policía, los hermanos fueron arrestados en marzo de 1990. La fiscalía los acusó de 2 cargos de homicidio en primer grado. Debido a circunstancias especiales, enfrentaban la posibilidad de la pena máxima. El primer juicio, celebrado en 1993, terminó sin un veredicto. Un segundo juicio comenzó en 1995, esta vez con jurados separados para cada hermano. La defensa argumentó que Lyle y Eric actuaron en defensa propia. Dijeron que años de abusos físicos y psicológicos los llevaron al límite, que actuaron por desesperación. La fiscalía rechazó esa versión. Afirmó que los hermanos planearon todo y que los abusos eran una invención para desviar la atención. Señalaron como prueba el derroche de dinero tras los asesinatos. En marzo de 1996, los jurados declararon a ambos hermanos culpables de homicidio en primer grado. Fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Pasaron muchos años en prisiones separadas. En 2018, fueron reunidos en el Centro Correccional Richard J. Donovan, en San Diego. El caso volvió a ser noticia en octubre de 2024. El fiscal del Distrito de Los Ángeles, George Gascon, pidió reducir sus condenas a un rango de 50 años a cadena perpetua. Argumentó que las nuevas perspectivas sobre el trauma y los alegatos de abuso debían considerarse. Sin embargo, Gascon perdió la reelección ese noviembre. Su sucesor, Nathan Hochman, se opuso a la reducción, afirmó que la historia de los hermanos no era cierta. En mayo de 2025, el juez Michael B. Jessic aprobó una audiencia para revisar la condena. Se programó para los días 13 y 14 de mayo de 2025. El resultado podría cambiar el tiempo que Lyle y Eric pasarán en prisión. Hasta esa fecha, ambos permanecen encarcelados cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad.